Saludos amigos, bienvenidos un martes más al podcast literario This is Hathor Publishing, este espacio donde hablamos de libros y todo lo que tiene que ver con el mundo literario. Bueno, y en este episodio pues tenemos un tema bastante interesante porque vamos a hablar de estas novelas que se adaptan al mundo del cine, a la televisión, al teatro y nada mejor que hablar pues con una experta, con una gran profesional, con una gran artista que ya están ustedes viendo aquí al otro lado de la pantalla, ¿no? De esta pantalla que nosotros utilizamos, que es Lara Corrochano. Bienvenida a este espacio, Lara. Hola, buenas tardes, Alicia, qué gusto estar contigo. Ya me gustaría ser experta en este cambio de las novelas al mundo más visual, audiovisual o del teatro, pero no. Pero bueno, algo sí me muevo, claro. Bueno, pero eres experta obviamente en otras materias, porque lo que nos queda claro es que, bueno, han sido más de 2 décadas inmersa en el mundo artístico, modelo, actriz, presentadora, para ahora tener tu propio proyecto, Brillando Sí. con Lara, donde ahí toda esa pasión la has reunido, ¿no? Para ayudar a un montón de emprendedores a que brillen tanto como tú. Sí, bueno, ha sido un proceso, lo estábamos hablando antes, que antes detrás de cámaras hemos tenido una charlita muy buena, que por cierto estoy encantada de estar contigo, Ali, porque llevamos conociéndonos mucho tiempo, pero así no nos habíamos puesto cara. No, es verdad, y además que manchega, porque es que además Sí. que somos paisanas, Toledanas, claro. toledanas, Lara es de Gamonal, una tierra a la que amo muchísimo, porque obviamente es que mi abuelo nació allí y toda mi familia, pues de Talavera, que te voy a contar, y yo talaverana, claro, también, Claro. que compartimos por lo menos raíces. Compartimos muchas cosas, es verdad. Y compartimos el amor por el arte también y Cierto. por la lectura, por los libros, por todo lo que conlleva el arte. Por eso estamos aquí. Sí, para hablar de cultura. Y que para mí no dejas de ser la persona más adecuada cuando tenemos que hablar de esta adaptación de las novelas, Lara, pero sobre todo por todo el dominio que tú tienes y ese aprendizaje de la gestión emocional, ¿no? Porque cuando La gestión estamos, emocional, sí, claro, sí, es genial. entonces yo decía, bueno, este tema lo voy a llevar con otro enfoque, salirme un poco de lo convencional, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados como espectadores, en este caso tú también, a que lees una novela o lees un libro, luego lo ves en el cine o lo ves en el teatro, lo ves a través de una serie de televisión, ¡chum! O te parece mejor o tus expectativas no tienen nada que ver. Exactamente. Mira, yo creo que el órgano más importante que tenemos es el cerebro, y el cerebro y la imaginación, cuando tú estás leyendo un libro, te lleva hacia un lugar según lo que tú te imaginas. Cuando tú lo ves en una película, es con la imaginación del director, es de una manera totalmente diferente. Entonces, normalmente, claro que nos deja así un poco fríos de, es que mis expectativas eran otras, claro, porque la imaginación tiene un poder tan grande que nuestra imaginación abarcaba lo que no abarca la producción. A la hora de llevarlo después a producción no se puede llevar. Y a veces al revés, a veces el director y los adaptadores de guión, de la novela al guión, son tan buenos que dices, es que es tal cual o mejor de lo que yo me hubiera imaginado. Entonces, bueno, justo mira, además ahora he empezado un curso de guión de cine, hace nada, hace el día 8, hace una semana. Y estaba viendo las diferencias entre cómo escribir desde los personajes y cómo escribir desde las tramas, ¿no? Desde la acción. Y era muy interesante porque, o sea, yo tengo mi propio método de trabajo con los personajes. De hecho, me creé un método que se llama las 100 preguntas que todo actor se tiene que hacer para poder desarrollar el personaje, aunque tengas 2 frases. Porque esas 2 frases, ese personaje tiene una vida detrás, que hace que esas 2 frases sean importantes en cualquier cosa que tú hagas, da igual que sea una obra de teatro, que sea una película, que sea una serie. Y es una gran responsabilidad. Se llama Método para actores brillantes. En algún momento lo editaré. Lo tengo hecho, lo editaré. Y te enseña mucho de la parte que decías, de la parte emocional. O sea, todo personaje tiene emociones y le pasan cosas en escena en un determinado momento y eso se transmite. Y para eso tenemos que poderlo plasmar en palabras, ¿no? Y contarlo en palabras.
Y bueno, eso Estás, es lo que he estado un estás poco. inmersa ahora en el curso de guionista. Sí, estoy. ¿Sabes que yo lo hice? Yo hice un curso de guionista hace 20, También, sí, recién llegada a Las Palmas, como hace ya 24, 25 años, un poco por curiosidad. sí, Ahí me sí, yo también, por curiosidad. Ahí me quedé. No vengo, obviamente, como tú, de este mundo, pero me gustaba. Y como, claro, yo creo que tiene una vinculación tan directa, pues todo lo que tiene que ver, pues como decimos también, con libros, novelas, me lo pasé muy bien, ¿eh? Aprendí muchísimo, aunque ya te digo la verdad, se me olvidó todo, sobre todo. Claro, claro, se nos olvida, pero se nos olvida, pero no se nos olvida, Ali, porque luego nos quedan cosas como que vamos utilizando a lo largo de nuestra vida. Ujú. Yo estoy ahora mismo con 2 cursos que estoy recibiendo yo, uno es de fortalezas y otro es de guión, que lo empecé hace poco. Y veo la gran sinergia que hay entre uno y otro, quizá porque estoy en un momento de sinergias. Como tú bien decías antes, ¿de dónde vengo? Vengo del mundo de la interpretación durante toda mi vida, el mundo del faranduleo. Estudio psicología y coaching y hace 4 años decido no voluntariamente, hay que ser honesta, sino que la vida te empuja por ciertas cosas, en este caso fue desde necesidad Ujú. pura y dura. Me pasaba con una serie y dije, esto yo no quiero que siga siendo así. Y transformo, como los gusanos se transforman en mariposas, nosotros tenemos, el ser humano tiene la capacidad de transformarse también. Y a veces desde un punto que no es igual desde el amor, Ujú. sino desde el miedo, de esto no lo quiero y esto tiene que ser de otra manera. Ujú. Y ahí surge Brillando con Lara, que lo que surge en un principio no tiene nada que ver a lo que ha pasado 4 años después, fue después de la pandemia, Claro, todo esto. Y porque la pandemia también conllevó muchas cosas, muchos cambios, muchos cambios efectivamente. personales y a nivel de sociedad y a nivel de profesional, a muchos niveles, ¿no? Ujú. Y ahí es donde empiezas a ver qué tan importante es lo que estás haciendo o hacia dónde quieres ir o qué quieres dejar a esta sociedad, ¿no? Ese ikigai del que hablamos muchas veces, ¿no? Ese propósito de vida. Y ahí cambia, claro. Ujú. Y los libros son un referente. Para mí, yo creo que la lectura, desde que tengo uso de razón y desde muy pequeña, la lectura fue el motor de mi vida. Ujú. Fue lo que me cambió radicalmente. Yo, como has dicho, vengo de un pueblo muy pequeño, que se llama Gamonal, que tiene 1000 habitantes, donde no había muchas cosas que hacer, no había mucha cultura, no había mucho desarrollo a nivel intelectual, digamos. En cambio, los libros me abrieron un mundo, una fantasía, un conocer cosas que aún hoy sigo de la misma manera. Me encanta leer. Ujú. Qué bonito. Me encanta leer. Desde luego que nos hace mucho más críticos y nos hace viajar a otros universos. ¿Has hecho muchas adaptaciones? ¿Tú has tenido la posibilidad de hacer adaptaciones, Lara? Porque claro, tu carrera es muy extensa. Además, he visto que además en cortometrajes un montón has Un hecho. montón. Ujú. Un montón, un montón. En largos igual he hecho muchas cosas. De hecho, te digo, estos últimos 4 años yo pegué un paso atrás porque necesitaba montar Brillando con Lara y si no era imposible, una no puedes dedicar a una cosa y a otra. Y ahora he vuelto otra vez porque claro, al final soy actriz y Lógico. me gusta mucho, me gusta actuar, me gusta dar vida a personajes que de repente tú les puedes dar otro color, otro sentido, ¿no? Y este año he hecho un par de cositas en 2 pelis, o sea que ni tan mal. Y ahora estamos volviendo a retomar, sobre todo a nivel de fuera de España. Fíjate, mucha coproducción, que se están haciendo muchas en Ujú. Canarias, o sea que Mucho. igual dentro de poco. Sí, 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 sí. es cierto. Yo no hago las adaptaciones. Yo cuando me llega el guión, me llega hecho. Vale. ¿Vale? O sea que lo que a veces lo que sí pasa, y me ha pasado, es que yo sé que viene de una película X y entonces lo que yo hago es, o sea, de una novela X y lo que hago es leerme la novela. Vale. Sí. De cara a que me dé información, ¿vale? Para que yo después pueda ver qué tanto aparece, porque a veces ni siquiera esos personajes aparecen en la novela tal cual, aparecen de otra manera o no aparecen, o porque para una serie o para una peli, pues interesa más que haya algo. Las adaptaciones de guión, hay gente que son expertos en eso y son muy buenos. Pero sí, yo trato de documentarme. Por ejemplo, hay una peli, que esta sí lo hice yo,
que grabé fuera de España, grabé en Colombia. Y yo empecé a hacer un guión, a mí me gusta escribir también. Empecé a escribir un diario sobre lo que le pasaba al personaje, de cara a que yo entendiese realmente, porque además tenía tiempo, o sea, se grababa como 7, 8 meses después, y todos los días el personaje escribía en su diario. Al final se convirtió en el diario que hacía, que el diario de Sofía se llamaba, que el personaje, o sea, fue como el hilo conductor de la película. O sea, a veces sí tenemos esa oportunidad, ¿sabes? A veces no. A veces te llega ya hecho y, por ejemplo, a una serie tú llegas y lo único que puedes hacer es repetir las líneas que tienes y no te da mucho más tiempo. Que no hay más. Es decir, que claro, aquí estamos hablando no solo de la parte vuestra como actores, sino también, o actrices, sino el papel fundamental del guionista, esa adaptación fiel a la obra desde el punto de vista más original o que él entienda que le quiera dar un giro diferente. Bueno, ahí hay varios puntos, porque, por ejemplo, en adaptaciones de novelas que nunca las adapta el escritor, es muy raro que él, porque, a ver, es bueno escribiendo, el escritor es bueno escribiendo, el Sí, novelista, sí. pero no bueno adaptando. Entonces, se coge adaptaciones y se llegan a acuerdos también, ¿vale? De manera que el escritor diga, yo esto sí y esto no. O sea, a veces están muy metidos en la novela y otras veces no. Directamente venden los derechos de la novela y la productora hace lo que buenamente quiere. Entonces, depende. O sea, no es todo, ¿sabes? Sí. Una cosa u otra. Y a veces como actor o actriz, en este caso yo, sí te dan la opción de poder cambiar algo, pero mínimamente. Muy pocas veces puedes cambiar, a veces le puedes meter una morcilla, que llamamos, que es una frase, algo, pero como que redondee el personaje, pero realmente la mayoría de las veces no. No, O sea, no, lo tienen ya, puedes trabajar con el director, porque también en series ya te digo que es más complicado hacer los ensayos y que los ensayos sean largos y que se pueda hacer como un proceso del personaje. Es muy difícil porque no hay tiempo. En cambio, en cine es más fácil que se pueda dar. Puede haber más ensayos, se puede llegar a acuerdos con el director. Pues mira, o sea, por ejemplo, el director, en la película hay 20 personajes. Pues el director se tiene que medir con esos 20 personajes, además que tiene que trabajar con la parte técnica, con el foquista, con el tal cual. Yo como actriz tengo un personaje y tengo 24 horas para darle cabida en mi cabeza y en mi creatividad a ese personaje. Por lo tanto, voy a experimentar más. Voy a trabajar las 100 preguntas, le voy a dar más vida, voy a ver cómo funciona ese personaje. Y tú puedes hacer propuestas al director. Pues yo he pensado que aquí, ¿qué te parece si este personaje viene de aquí o hace no sé qué? Igual no hablaría tanto o igual le falta alguna frase, ¿vale? Porque le has empezado a dar vida. Y depende del director, te lo compra o no te lo compra. Claro. ¿Qué es a tu juicio más complejo? ¿Precisamente hacer el personaje de una adaptación o algo que obviamente es un guión totalmente original? ¿No? Depende, Da ¿no? La verdad que da igual, ¿sabes? A mí cuando me llega el guión. Entonces, si yo tengo tiempo y tal, pues investigo más. Pues, por ejemplo, a veces son personajes históricos, entonces, o tengo que ver una determinada época, que el personaje no es un personaje, porque yo no soy principal nunca, pero si veo la época que son de los 40, de los 30, de los 20, entonces intento ver de dónde viene. Pues mira, por ejemplo, te digo, así como, como en primicia, bueno, no te voy a decir el nombre de la peli, porque la hemos hecho hace poco y bajo contrato no puedo, pero mi personaje era una periodista de los 80, una periodista entrevistadora, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a buscar cómo entrevistaban, cómo iban vestidos, que yo el vestuario al final me lo ponen, pero sí es importante que yo supiera cuál era el tono, si se metían, eran más amarillistas, menos, con qué cosas se metían, cómo se movían, ¿no? Porque eran 80s, principios de 80s, 90s, estaban ahí un poco, ¿no? Como 10 años, y varía en 10 años. Sí, sí. Entonces,
ahí sí, yo empiezo a investigar, empiezo a ver, veo cómo eran las entrevistas a ese personaje, porque es un personaje famoso en ese momento y que está basada la película, que es de Netflix, eso sí te lo digo, está basada en un personaje español de los 80 y sí, empecé a investigar. Entonces, cuando yo llegué al ensayo, que el ensayo fue, te digo, antes de grabar, yo lo tenía muy claro. El personaje también lo tenía muy claro. Entonces pudimos llegar, oye, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cuál? Fenomenal, llegamos a acuerdos. Entonces, como normalmente no hay mucho tiempo, Ali, lo que sí es importante es que como actor, como actriz, tú lo lleves hecho este trabajo y lleves varias propuestas. Después el director es el que decide, mira, no, aquí estás muy, muy arriba, muy abajo, mira esto tal, mira cual, pero bueno, no es que haya un margen grande. Es diferente, por ejemplo, en cortos, que normalmente es más la obra de alguien más joven. Bueno, varía, ¿no? Bueno, tú tienes en Abuelos, aunque tienes que tú te enamoras, o el escritor, ¿no? Sí, me enamora el escritor, es verdad. Escritor, es decir, curiosamente, es que me acaba de venir a la memoria, ¿no? Recordando un poco. Roberto Álvarez, que era el Sí, actor, además, exactamente. muy entretenida, muy Sí. esta serie con el emprendimiento y estas edades muy, bueno, un guión bastante entretenido. Bueno, el sueño de muchos escritores, supongo, obviamente, que es que sus libros también lleguen a la gran pantalla o no. Es decir, porque eso lo podemos trasladar también en temas musicales. A veces cuando a uno le sacan o tiene que hacer esas adaptaciones, como también se niegan, ¿no? No sé, ahí puede haber un poco de todo, puede haber hasta... Hay de todo, pues como en cualquier profesión, hay quien como actriz o como actor lo que quiere es vivir de su trabajo, hay quien quiere ser famoso, hay quien quiere irse a Hollywood, hay quien quiere hacer teatro. Yo creo que los escritores más de lo mismo, o sea, lo ideal, el éxito, ¿cuál sería? Poder vivir de tu trabajo, ¿no? Por supuesto. Y Eso fíjate que es. en el mundo de los escritores aquí en España, muy poquitos. El porcentaje es mínimo de los que pueden vivir realmente de esto. Bueno, y a nivel mundial, pero las cifras aquí, a pesar de toda la apertura que hemos tenido con las plataformas y también con la tecnología digital, todavía cuesta. Pero bueno, yo creo que eso tú sabes bastante que vienes también de un mundo, ¿no? De la interpretación, que no es nada fácil hacerse un hueco y yo creo que lo más importante es mantenerse en el tiempo más que hacerse el hueco. Exacto. Y además, no solo, a ver, a lo largo de la vida da tiempo a tantas cosas que ¿No? lo que en principio te gustaba, después te deja de gustar. Y si ya no disfrutas de tu profesión, me da igual que sea de escritor, que sea de actor, que sea de fontanero, de lo que sea, cambia, porque se puede. Y esto de, es que no, es que he hecho toda mi vida lo mismo y es que no sé hacer otra cosa. No, no has hecho otra cosa. Eso no quiere decir que no sepas hacer otra cosa. No te lo has planteado simplemente, ¿no? Claro, no te lo planteas, porque es como, bueno, vengo de aquí y esto es lo que sé hacer. Y cuando de repente la vida te vapulea, lo que hablábamos, y de repente te cambia, yo miro hacia atrás, que es nada mi cambio, hace 4 años, y digo, qué bueno que la vida me vapuleara y que una persona determinada que en ese momento pareció que me hacía una faena, al revés, me dio alas, me empujó para que yo hiciera algo, sin darse cuenta y sin saberlo, porque esa persona no tiene ni idea de ni siquiera lo que, bueno, es alguien que tiene poder y decide, ¿no? Sobre la vida de los actores, que es lo normal. Nosotros somos como monigotes y eso es una faena porque, por ejemplo, yo creo que nuestra profesión es un poco diferente a la del escritor. El escritor va teniendo reconocimiento a medida que va vendiendo y que va teniendo más novelas, ¿no? O va Sí. escribiendo más. Nosotros no. Nosotros da igual lo que hagas, empiezas desde cero continuamente. Los castings los tienes que hacer igual, excepto una élite muy pequeña, que es muy pequeña, que no es ni un 10%, que no hace falta, que también pasan por casting, pero que no hace falta que estén continuamente el nombre ahí, que el representante tenga que hablar de ellos, ¿no? Sino que ya directamente la producción pide por nombre. Pues si quiero una Penélope Cruz, una Penélope Cruz. Si ella no puede, pues quiero a alguien como una Paz Vega. Bueno, pues ya está. Nosotros no.
Nosotros es como, no somos la zona gourmet, somos el supermercado, que hay más marcas. Y empiezas desde cero y es complicado. Sí, yo creo que tú fíjate, en vuestro caso hay actores, actrices que participáis, pues, ya sea en una película de cine o en el teatro, una serie de televisión, que a lo mejor os encasilla. Y ya es como que, no sé, por ejemplo, tú eres muy conocida también por Hospital Central. O ya es como que de ahí cuesta más. Eso ha pasado también cuando se presenta en televisión y te encasillan con algo concreto. En cambio, yo creo que en el caso de los escritores, a lo mejor lo que puede ocurrir es que si una obra ha sido muy buena, luego surja como el miedo a que cuando vais a sacar otra obra no esté al mismo nivel, incluso pueda surgir, pues, yo qué sé, el síndrome del impostor o esos bloqueos, ¿no? Que eso es muy normal. No sé, es como desde otro punto Pero de eso vista. pasa también con los actores. Tú date cuenta que, por ejemplo, te voy a poner un caso concreto, en Sin tetas no hay paraíso, Mm, Miguel Ángel Silvestre, el duque. sí. Era tremendo, ¿no? Mm, El éxito que estaba teniendo y lo que estaba provocando, un fenómeno fan muy fuerte. Y él decidió en un momento determinado que hasta ahí, que quiere que su carrera vaya por otro sitio ujú, y te la tienes que jugar. ¿Y tú le reconoces solo por eso? No. Al final, si eres un Imanol Arias o una Ana Duato, pues sí. O sea, es ujú, porque se han quedado ahí muchos años. ujú. Pero depende de ti también. Depende de lo que tú quieras. La gente que estaba en Hospital Central, que se tiraron como 16 años, que no sé cuántas temporadas eran, que era una locura, al final era muy difícil quitarles la etiqueta del doctor tal o la doctora no sé cuál. Pero si tú vas cambiando y vas haciendo otros papeles y te van viendo en otras cosas, te tienes que arriesgar. Y ahí es el miedo que tú dices, ¿me va a salir tan bien? ¿Y si me voy de aquí, Ujú, que me está yendo fenomenal, y de repente salen otras cosas que no, ujú, que no? Entonces, la elección a veces es duro. Yo, por ejemplo, estaba en una serie que estaba empezando en ese momento. La productora era Bambú, que Bambú lo ha hecho todo después. Era Hispania. Y justo me salió una película en Colombia. Justo, llevábamos 3 meses rodando, yo creo, muy poco tiempo. Pero era una oportunidad, yo quería hacer internacional. Me fui, ni se acabó la película, cuando volví ya no tenía papel en la serie. Claro, volví 2 meses después. Pero son elecciones, Ali. no Y queda al otra. final, Mm, claro, no sabes cuál es lo bueno o lo malo. Es que y además no es importante si lo sabes o no, lo importante es realmente qué quieres tú en ese momento. ujú. Y ¿Qué no siempre quieres? es fácil, ¿verdad? Ser honesto Claro que con uno no. mismo. Eso es lo más difícil. Mira, Lara, te quería hacer otras dos preguntas. La primera, Venga, si tuvieras que... ¿Hay algún tipo de personaje, obviamente de novela, que te gustaría interpretar? sí. Vale. Sí, sí, sí. Me gustaría interpretar época Ujú, y me gustaría interpretar alguien noble de época. Sí, ujú. sí, sí. Alguien de la época de Napoleón, de esta época, sí. Muero por ello, Qué bueno. siempre. Bueno, pues tomen ahí buena nota, ¿eh? Y por favor, que me llamen para el casting. No Que se está está nada haciendo mal. muchas cosas. Y ahora la pregunta, ¿hay alguna, supongo que a lo mejor hay bastantes, ¿no? Pero no sé si te viene alguna a la cabeza, alguna adaptación efectivamente que hayas visto y que al salir dices, ¡buah! No recuerdo, no recuerdo. Sí, Quizás es más complicado. sí, no recuerdo ninguna así que haya dicho. O que te haya decepcionado del todo. Mira, yo, por ejemplo, voy a contar una. Yo era de las que de pequeña me encantaban, claro, de joven, más jovencita, todo lo que era la lectura de los cinco. Los cinco para A mí mí me encantaban los 5 y los 7. todos los libros los devoré, es decir, pero cuando se llevó luego a la pantalla, no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Yo, por ejemplo, ahí fue como mi chasco. Yo tenía mis personajes totalmente idealizados, eran esas lecturas
que me hacían soñar, porque además yo siempre he sido muy aventurera. Por ejemplo, eso para mí fue ya nada que ver, Claro. ¿no? Es que sí, no te sé decir en este momento, seguramente. Sí, Es verdad que sí. últimamente no estoy leyendo mucha novela porque estoy leyendo más de otras cosas. Como decías antes, estoy acompañando emprendedores y acompañando artistas en todo el proceso emocional y de cambio, muy con la visión de hacia dónde quieres ir, cuál es tu misión, cuál es tu visión, qué es lo que tú quieres dar, lo que quieres conseguir, ¿no? Este tipo de cosas, que estoy leyendo tantas cosas relacionadas con eso que me he olvidado un poco más de la lectura por placer de este tipo. Pero así no te sé decir ahora mismo. A mí los 5 me encantaban y Fiona era Sí. era mi favorita. Era Es como que cada eso, uno tenía lo suyo. yo creo que desde el principio fue como que eso me quedó como ahí marcado. Ahora ¿Verdad? nada que Marca. ver, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que he querido compartir con todos, porque a lo mejor seguro que alguno tenemos alguna idea en la cabeza de lo que esperábamos y no llegó a ser. También Es acá. que la imaginación es mucho más potente, Sí, sí, sí. la de cada uno, porque te lo imaginas según tus necesidades y lo que tú crees. Ujú, Claro. bueno, y a nivel, por ejemplo, una cosa que también, por ejemplo, me llama poderosamente la atención, pues el ritmo. Siempre hay un ritmo, incluso en las novelas hay un ritmo, puede ser más lenta. Ya no hablamos ni del tamaño de las páginas. Lo que decíamos, que un ritmo a lo mejor más lento te da esa posibilidad de poder trabajar y profundizar más en la Mm. parte de las emociones. Lara, porque a lo mejor Depende de la los rápidos persona. es como acción, aventura, es como que Claro, porque o te puedes basar en el personaje o en la acción, ¿no? En la trama. A mí me gusta la parte descriptiva. Me gusta mucho cuando describen, cuando el olor, el aroma, estábamos viendo un paisaje y de repente el mar sube la ola y el olor que transmite. A mí me encanta, porque soy muy visual y soy muy, muy sensible con eso. Entonces, me parece bien, porque mi imaginación vuela más, o sea, lo veo más. A mí me estás contando algo, Ali, y yo ya lo estoy viendo. Es que mi tío, aunque no conozca a tu tío, aunque no conozca a tal, eso va a favor mío y en contra, porque me sensibiliza mucho más. Y a veces quien me lo está contando ni llora ni nada y yo empiezo a caerse la lágrima y digo, pero de verdad que no es, que te me está empática. llorando. Claro, claro, pero porque si es verdad me lo imagino. Me imagino las cosas. Oye, vamos a tener un evento en tal sitio. Yo ya me lo imagino. Entonces, cuando llego y no es, digo, pero, no, aquí tiene que haber tal, ¿entiendes? Pero ¿cómo estás tan segura? No, porque ya lo he visto, ya es, quiero que esté aquí, la cámara esté no sé dónde, qué tal. Entonces, sí que la imaginación yo creo que tiene mucho que ver con haber leído mucho. Desde luego que sí. Eh, Claro. y luego, aunque ya para ir concluyendo, porque aquí el espacio se nos va rápido, ya casi estos 30 minutos, pero te quería preguntar, tú estás formando, claro, también a muchos jóvenes, los estás ayudando, Y ya, gente mayor, ¿eh? Que hay mucho claro, emprendedor mayor. estoy hablando, claro, Mucho de jóvenes, emprendedor mayor. hay de todo. Eh, ¿Cómo estás viendo ahora lo que va viniendo? Yo también voy a lanzar una lanza a favor de la tecnología, ¿vale? A mí me gusta la tecnología. Y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo esto nos ayuda muchísimo. Entonces, a mí sí me ayuda mucho. De hecho, este último año he trabajado mucho todo lo que tiene que ver con tutorización en empresas, digitalización para las empresas. O sea, que primero tienes que tener un proyecto y después lo digitalizamos, ¿no? Y me ha abierto un mundo diferente, primero porque los alumnos no eran solo gente joven, había de todo, había gente que quería emprender y que igual tenían 60 o querían montar su negocio de crochet, que había unas cuantas, ¿no? Y me ha abierto un mundo, me ha abierto sobre todo no hay límites, los obstáculos están en tu cabeza, tú puedes hacer lo que quieras, puedes venderlo como te dé la gana. Creo que las nuevas generaciones han nacido ya más tecnológicamente y entonces esa parte la tienen más fácil porque han nacido con un móvil o con un ordenador ya directamente, ¿no? Que lo primero que hacen, ay, el niño que se está aburriendo, venga, los dibujos, y el niño pasa
y ya sabe dónde ir y dónde no ir. Y dice, si tienes 6 meses, perdona. Pero yo creo que el balance, ¿no? Toda esta parte de valores y toda esta parte más personal, más emocional, es importantísimo unir la inteligencia artificial con inteligencia emocional. Absolutamente. Y creo que es donde no se está haciendo tanto hincapié. Se están empezando a hacer en los coles, ¿no? Cómo enseñar a los chavales a gestionar sus emociones, a gestionar la frustración, a gestionar el que todo lo quieres rápido y lo quieres ya, que eso es muy, muy de infancia y muy de adolescencia. Sí. A la resiliencia, la escucha, el poder comunicarte, todo este tipo de cosas que creo que es fundamental y es básico en nuestro género humano, ¿no? Unirlo a la parte artificial de cómo eso, poder exponerlo de una forma distinta, ¿no? Creo que sí. Y eso yo creo que es lo que también se va a ver en novelas, se va a ver en todo, en cine, en todo. Qué bonito. Las herramientas de la comunicación, que además son un arma de supervivencia esencial y que no damos tanta importancia. Y son fundamentales. Por cierto, voy a dar un curso, no sé si lo haremos en febrero o en marzo, pero ya te mandaré el link. Sí, claro que sí. A través de la UNED. Este va a ser a través de la UNED. Son además cursos que funcionan muy bien, que están muy bien de precio porque tienen subvención de Europa. Y son 10 horas, se pueden hacer tanto en directo, no son presenciales, o lo puedes hacer en directo o lo puedes hacer en diferido. Y están muy bien. O sea, yo es donde me estoy focalizando, la comunicación transformadora. Oh, claro que sí. Es que yo creo que además es que nadie entiende el poder de la comunicación en todos los sentidos. Es decir, para solucionar problemas, para ser más empáticos, hasta para vender tus servicios, tus productos. Es que es tan poderosa. Total. Y no sabemos, porque hablar no es solo comunicar. Comunicar es un proceso muy amplio, ¿no? Sí. Es muy, muy amplio. Sí, es que para comunicar, Alicia, tienes que conocerte. Es que si no es muy complicado. Y ahí es donde yo creo que es lo que nos falla. No tienes que vender. Se trata de no vender, se trata de comunicar que lo que tú tienes es algo poderoso y que el que está enfrente de la audiencia tenga ganas de escucharlo, tenga ganas de comprarlo, pero tú no vendes, el otro lo compra. Es distinto. Creas una necesidad. Sí, que es diferente, obviamente. Es diferente. Pues Lara Corrochano, muchísimas gracias por estar conmigo, con nosotros. En este podcast me apetecía mucho tener esta charla contigo por tu recorrido, por este nuevo proyecto que tienes. Y nadie mejor que tú que para poder hablar de la adaptación de las novelas, pues como decíamos al principio, cine, televisión, teatro y como no tenemos lo que sí, un guionista, pero sí, tu parte y experiencia como actriz, yo creo que eso también nos sirve muchísimo para entender ese proceso, ¿no? El proceso es importante. Para mí ha sido un gustazo estar contigo. Muchas gracias por esta invitación y además me abres también un camino que quiero hacer y que hemos estado hablando antes, que ya seguiremos hablándolo. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Y lo que yo necesito también te voy a pedir. Ya solo me queda que cuando vaya a Madrid encontremos el hueco y nos tomemos un café. No, ya lo encontramos el hueco. Dime cuándo vienes y directamente lo ponemos en agenda. Pues genial. Pues Lara, muchísimos éxitos en todos los proyectos que tienes por delante. Y obviamente pues todos los cursos y toda esa formación que estás impartiendo, que están en las mejores manos. Muchas gracias por todo y un abrazo enorme para tu audiencia, que seguramente va creciendo, pero vamos, como el mar, como la espuma. Bueno, si no poquito a poco, ¿eh? Yo soy de las que tengo paciencia, la aprendí, no me quedó otra. Pues gracias a todos por compartir también con nosotros este ratito de martes y nos seguimos escuchando. Será la próxima semana aquí en el podcast literario This is Hathor Publishing. Sean muy felices.